entramos en la explicación de por qué el capitalismo lleva en sí mismo una dinámica a su propia crisis o colapso. Habíamos señalado en un video anterior que existe una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Es como que la tasa de ganancia tuviera un imán que la lleva para abajo, que el porcentaje de ganancia sobre el capital invertido fuera descendiendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque acá entramos en el punto donde Marx toma algunas relaciones que ya habían aparecido en Smith y en Ricardo y les da una nueva vuelta de tuerca. ¿De qué depende el futuro del capitalismo? Justamente de que el capitalista reinvierta sus ganancias. Nosotros sabemos que la ganancia no es más que la forma manifestada de algo mucho más profundo que es la plusvalía. Que ese excedente que ha sido extraído al obrero se reinvierta y cada vez en una mayor proporción, en más máquinas, más insumos, más trabajadores contratados. Esa es la forma del crecimiento del modo de producción capitalista. Ahora, ¿qué es lo que exige el capitalista para efectivamente reinvertir productivamente? Una tasa de ganancia acorde. Esto no es nuevo, esto es lo que decía Ricardo cuando explicaba que si la tasa de ganancia caía, ¿producto de qué? Aumentaba la renta del terrateniente, los capitalistas al final no iban a invertir más y se iba a la crisis. Que la ganancia es el motor de la reinversión del capital, incluso lo decía Adam Smith. Marx vuelve sobre esto y vuelve sobre este tipo de reflexiones. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el origen de las crisis en el capitalismo está en esos momentos donde cae la tasa de ganancia. Porque hay una tendencia constante a la caída de la tasa de ganancia. ¿Qué sucede? Sí, por supuesto, en el día a día del funcionamiento del capitalismo, Marx dice, hay contratendencias. Por supuesto, el capitalista aumenta la explotación de los trabajadores. En plusvalía absoluta o en plusvalía relativa. Reemplaza a trabajadores por máquinas tratando de con eso tener mayor productividad. Busca nuevos mercados donde haya trabajadores no sindicalizados y por lo tanto poder explotarlos más. O nuevos mercados donde haya materias primas más baratas. Son todos mecanismos contratendenciales para evitar la caída de la tasa de ganancia. Ahora, la tendencia central es a la caída de la tasa de ganancia. En determinados momentos estas contratendencias dejan de operar. Y ahí se produce la crisis. O sea, para Marx, la crisis se produce porque en algún momento el capitalista deja de invertir productivamente. Y entonces sí, se cierra la fábrica, se echan trabajadores. Fíjense en que entonces acá Marx ha modificado esa primera explicación de crisis que había puesto en el manifiesto comunista. En el manifiesto comunista Marx simplemente había dicho, cada tanto hay crisis, y esas crisis tienen que ver porque se ha producido mucho, y entonces no hay cómo vender esas mercancías. Esa explicación de la crisis, una crisis por sobreproducción, es la explicación juvenil de Marx. Se va a parecer más, vamos a verlo en otros videos, a la explicación keynesiana de la crisis. Ahora Marx va a una explicación mucho más de fondo, mucho más estructural, que tiene que ver con la propiedad privada de los medios de producción. La plusvalía es apropiada por el capitalista y el capitalista hace con ella lo que quiere. Y si no reinvierte, la economía va al colapso. Y muchas veces no reinvierte. Y no reinvierte porque le cayó la tasa de ganancia. Ahora, bajemos a la realidad concreta del capitalismo de nuestros días. No es que el capitalista no reinvierte y guarda la plata en un cajón. El capitalista reinvierte. Lo que estamos diciendo es que no reinvierte productivamente en nuevas máquinas, nuevas fábricas, nueva tecnología, sino que lo que hace centralmente es reinvertir el dinero en forma especulativa. En capital financiero, en capital dinero o en negocios
de corto plazo que no son más que burbujas especulativas. Así vemos subir ficticiamente los valores de las propiedades y luego caer violentamente, o el valor de determinadas commodities como pueden ser la soja, el trigo, o a veces los metales preciosos. Así vemos crecer desmesuradamente y sin ninguna relación con la realidad las bolsas de valores y después hundirse violentamente. O que la economía crece generando una gigantesca burbuja porque los principales bancos del mundo prestan sin ningún respaldo y después, al corto plazo, eso hundirse. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando cae la tasa de ganancia y el capitalista deja de invertir, en realidad lo que está haciendo es dejando de invertir productivamente, pasando a invertir especulativamente. La inversión especulativa puede fantasmalmente crear una sensación de bienestar y de crecimiento en el corto plazo, pero más temprano que tarde todo termina estallando. Son esas burbujas que vemos explotar en las grandes crisis. Esto lo veía Marx en el siglo XIX en chiquito, lo vemos mucho más grande en el capitalismo del siglo XX. Lo vimos en la gigantesca crisis mundial de 1930 y lo estamos viendo en estos últimos 50 años, donde con una periodicidad alarmante se suceden crisis tras crisis, hasta convertir al capitalismo imperialista de hoy en día, en no otra cosa que un sistema que funciona movido por una crisis crónica. Las crisis que vemos en estos días, las crisis que vimos en el año 2008, las crisis que vimos en la crisis del petróleo del 73 o del 79, en las explosiones de deuda del 82, en la crisis de Wall Street de 1987, en el efecto tequila del 94, en las crisis asiáticas del 97, no son más que expresiones concretas de este mecanismo que ya explicaba Marx en El Capital. Entonces, sintetizando las grandes conclusiones de Marx, el capitalismo es un sistema, un régimen social de explotación que se basa en la explotación del capitalista al obrero, el capitalista que se apropia privadamente del excedente, del plusvalor. Ahí está la explicación de la teoría de la plusvalía. Pero al mismo tiempo, el capitalismo, que gracias a la reinversión del capital se expande, tiene un límite al generar sus propias crisis, cuyo punto de origen está en la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. De esta forma, en estas explicaciones, la de la teoría de la plusvalía que está en el tomo 1 y la de la teoría de la crisis a partir de la caída de la tasa de ganancia que está en el tomo 3 del Capital, Marx en cierta forma nos completa esa anatomía de la sociedad civil que es la economía política, o más específicamente, como dice el subtítulo del Capital, la crítica a la economía política.